Mientras la sangre de mi hermano aún impregnaba las vetas de la madera del suelo, mi padre, con la mirada ausente y sin expresión, clavó sus ojos en mí, y con voz grave, me comunicó que yo era el único miembro de la familia que le quedaba. Fue en ese instante cuando la magnitud de mi sufrimiento se hizo palpable, mi verdadera pesadilla, comprendí, apenas comenzaba. Nuestra finca de aproximadamente 12 hectáreas, se extendía sobre un terreno mayormente seco y pedregoso, aunque afortunadamente poseía una franja de tierra fértil ideal para el cultivo de maíz, frijoles y papas. Con la llegada puntual de las lluvias, nuestra propiedad se animaba con la presencia de ganado, las gallinas cacareando libremente en el patio y la compañía de un viejo burro llamado Dusty, quien pacientemente tiraba de nuestra carreta durante nuestros viajes a la ciudad. Mi padre, George Malake, era un hombre de carácter fuerte, poco dado a las expresiones verbales y con una gran exigencia en todo lo que hacía. Desde muy joven, le enseñó a mi hermano Jeremy los secretos del trabajo agrícola y las habilidades necesarias para administrar los pequeños negocios familiares. Comenzaron con un humilde puesto de venta a la orilla del camino, ubicado en la entrada de nuestra propiedad. Después ampliaron sus actividades con una pequeña tienda que ofrecía piensos a los vecinos, hasta finalmente abrir una ferretería en la ciudad. Jeremy era el orgullo de mi padre, su imagen reflejada, la continuación de su legado en este mundo. Un hombre sin un hijo que siga sus pasos es como un árbol sin raíces, no deja huella en este mundo, solía sentenciar mi padre, sumido en sus reflexiones, después de haber bebido unas copas de whisky. Mi función principal era colaborar con mi madre en las labores del hogar, lo cual implicaba aprender a cocinar platillos variados, dominar el arte de la costura, fabricar jabón artesanal y elaborar conservas de alimentos. La creencia arraigada en nuestra comunidad dictaba que el valor de una mujer se medía por su capacidad para mantener un hogar impecable y agradar a su esposo. Mi madre, Sara, siempre me instruía con un tono sumiso y asintiendo a cada palabra que pronunciaba mi padre. Jeremy, 10 años mayor que yo, era un joven apuesto, de sonrisa cautivadora y ojos rasgados, una herencia de nuestra abuela, quien, según se decía, tenía ascendencia cherokee. A diferencia de su padre, él siempre fue amable y considerado conmigo. Me obsequiaba dulces que traía de la ciudad, me enseñaba a silbar melodías y me deleitaba con historias de fantasmas que me obligaban a dormir, aterrorizada, con la manta cubriéndome hasta la barbilla durante las frías noches de invierno. Cuando herede todo esto, te cuidaré, me prometió Jeremy, te construiré una casa hermosa con un gran porche y una cocina equipada con todas las ollas necesarias. Sin embargo, el destino, con su naturaleza impredecible, es una fuerza cruel que no respeta los planes ni las promesas. En el año 1958, cuando yo acababa de cumplir 17 años y mi hermano mayor, Jeremy, tenía 27, una epidemia de sarampión se propagó rápidamente por nuestra región, similar a una furiosa tormenta que azotaba a todos sin distinción. Primero cayeron enfermos los niños en la escuela, luego se extendió a los adultos que, por alguna razón, no habían contraído la enfermedad en su infancia. Jeremy fue uno de ellos. Al principio, solo presentaba fiebre y unas pequeñas manchas rojas que aparecían en su rostro. No es nada, repetía el testarudo como su padre, negándose a guardar reposo en cama. Continuó trabajando en la tienda familiar, expuesto a la lluvia y sin dormir lo suficiente. En tan solo 3 días, la fiebre se elevó peligrosamente y comenzó a delirar, llamando a personas que no estaban presentes y quejándose de un intenso dolor en la espalda. Mi padre, finalmente convencido de la gravedad de la situación, accedió a llevarlo a la ciudad, pero el camino estaba intransitable debido a las fuertes lluvias que habían provocado inundaciones. El jeep se atascó en 2 ocasiones. Cuando finalmente llegamos a la clínica, el médico, con una mirada de tristeza, solo pudo negar con la cabeza. Tiene neumonía, además del sarampión. Haré todo lo posible, pero la situación es crítica, nos dijo. 3 días después, Jeremy, exhausto y consumido por la enfermedad, abandonó este mundo en una habitación asfixiante, impregnada del olor a medicamentos y sufrimiento. Sin poder articular las palabras de despedida,
solo logró apretar mi mano con fuerza, clavar sus ojos en los míos y murmurar con la voz quebrada: «Cuida de mamá, papá». Después se marchó llevándose consigo la esperanza y los anhelos que mi padre había depositado en él. El funeral, como era costumbre en nuestro pequeño pueblo, fue breve y austero. El ataúd de pino de diseño simple fue depositado en la tierra rojiza del cementerio municipal, mientras el pastor, con voz apresurada, recitaba las oraciones fúnebres. Mi padre, impasible, no derramó una sola lágrima. Erguido como una estatua de cemento con el sombrero en la mano, clavó la mirada en la fosa que engullía a su único hijo. Mi madre sollozaba suavemente aferrada a mí, sus piernas flaqueando con cada palada de tierra que caía. El regreso a casa fue un sepulcral silencio, un manto pesado que parecía ahogar incluso nuestros pensamientos. No lo sabía aún, pero esa calma era solo el preludio de la tormenta que se avecinaba. Durante una semana, mi padre apenas salió de su habitación, apenas comía, no dirigía la palabra a nadie, y por las noches, lo escuchaba caminar sin cesar por la habitación, el crujido de las tablas de madera acompañando sus pesados pasos. El sutil tintineo de copas al chocar revelaba que mi padre, a escondidas, estaba bebiendo directamente de la botella que guardaba en el armario. En la séptima noche posterior al funeral, un estruendo repentino me sacó del sueño. Aún en bata, corrí al salón y allí, en medio de la estancia, encontré a mi padre. La mesa del comedor volcaba, pedazos de porcelana esparcidos por el suelo y, sobre todo, sangre. Una sangre que grabé a fuego en mi memoria, manando de una profunda herida en su mano, causada por un fragmento de cristal incrustado. Con la mirada desorbitada y los ojos brillosos como los de un animal acorralado, gritó: «Ya no tiene sentido, ¿para qué edificar? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué ahorrar si no tengo a nadie a quien heredar?». Mi madre, en un intento desesperado por tranquilizarlo, le susurraba palabras suaves, acercándose lentamente con cautela, como si se enfrentara a un perro peligroso: «Tenemos a la niña George. Tenemos a Doye». Fue entonces, con la mirada vacía fija en mí, cuando pronunció la frase que marcaría el rumbo de mi existencia: «Una mujer, que hará con todo lo que he construido, se lo dará al primer hombre que se le presente. No, Sara, ahora solo la tengo a ella, y deberá tener un propósito en mi vida». Un escalofrío helado me recorrió la espalda de repente. No comprendí completamente el significado de sus palabras, pero una sensación interna, similar al instinto que impulsa a un pájaro a huir antes del ataque de una serpiente, me advirtió sobre un peligro inminente. Esa misma noche, mientras recogía el desorden que mi padre había provocado, susurré en voz baja a quienes me escuchaban en ese momento: «Si puedes dejar un comentario indicando desde dónde ves este vídeo, me dará fuerza saber que hay personas escuchando mi historia, después de tantos años de mantenerla guardada dentro de mí. Además, te agradecería que dejaras un me gusta para que esta cuenta pueda llegar a más personas que quizás necesiten escuchar que es posible superar incluso las peores experiencias». En los días siguientes, mi padre comenzó a mostrar cambios en su comportamiento. Me miraba fijamente de una manera extraña mientras comíamos juntos. Comenzó a insistir en que estudiara los negocios, que lo acompañara a la tienda en la ciudad, que entendiera las finanzas, las compras, las ventas y el inventario. «Si vas a heredar todo esto», repetía, «necesita cuidado», pero en sus palabras no había preocupación, sino una ira latente, como si cada explicación fuera una acusación. «Tú no eres Jeremy, nunca lo serás». Por la noche después de la cena, su consumo de alcohol aumentaba. El whisky, que antes se limitaba a 1 o 2 tragos, se transformaba en botellas enteras y, con la bebida, emergía la violencia. Primero destrozaba objetos, rompiendo cosas, golpeando paredes, pateando puertas, después se ensañaba con mi madre. Empujones, bofetadas, todo acompañado de acusaciones absurdas: era culpa de ella, no lo había cuidado bien de niño, lo había debilitado. Mi madre, resignada, agachaba la cabeza y aceptaba todo como si fuera merecido. Intenté intervenir, interponerme entre ellos. Además de los empujones, experimenté situaciones mucho peores. 3 semanas después del funeral de Jeremy,
me desperté abruptamente en la noche al escuchar el chirrido de la puerta. En la oscuridad de aquella noche, con el viento silbando salvajemente entre las rendijas de la ventana y el canto constante de los grillos afuera, comenzó un infierno personal que se prolongaría por casi 2 largos años. Un tormento cruel e inhumano, algo que ninguna joven de 17 años merecería experimentar, y mucho menos a manos de la persona que se suponía debía protegerla y cuidarla. Cuando los primeros rayos de sol doraron el horizonte, trayendo consigo la luz que ahuyenta a los monstruos de la noche, mi padre ya había regresado a su habitación, dejándome, una muchacha completamente devastada, ahogando mis sollozos en el silencio para no despertar a la casa. Incapaz de levantarme a preparar el café como cada mañana, permanecí postrada, envuelta en las sábanas manchadas de sangre, consumida por la vergüenza y deseando con desesperación que la tierra me tragara, tal como se había tragado a mi hermano. Fue mi madre, horas después, al notar mi ausencia, quien entró en la habitación. Una sola mirada fue suficiente para que lo entendiera todo. Sus ojos se inundaron de lágrimas y, llevándose la mano a la boca para contener un sollozo, permaneció en silencio sin pronunciar palabra. Después de sentarse en el borde de la cama y tomar mi mano en silencio por un largo tiempo, mi padre, con la voz ronca y cargada de dolor, susurró: «Está enfermo de tristeza, hijito», como si esa fuera la clave para entender o justificar lo sucedido. Ha perdido la cabeza con la muerte de Jeremy. Se le pasará. Pero no se le pasó. Esa fue la primera de muchas noches en las que el hombre que antes llamaba padre se adentró en mi habitación, a veces confundiéndome con Jeremy, otras veces sabiendo perfectamente quién era yo, pero pronunciando palabras crueles, exigiéndome que sirviera para algo, que era mi obligación reemplazar al hijo que había perdido, que le debía esa sustitución por haberme criado. Así comenzó mi calvario en lo que antes era mi hogar, transformado ahora en una prisión, donde el monstruo era mi padre, consumido por la tristeza y el alcohol, y mi madre, sumida en el miedo o la impotencia, mantenía un velo de fingimiento sobre la situación, ocultando la tragedia que se desarrollaba ante nuestros ojos. A pesar de los años transcurridos, la memoria de aquellos días de dolor aún me oprime el corazón. La muerte de Jeremy en 1958 parece haber sucedido ayer y me destrozó la vida. Los días se transformaron en semanas y la salud de mi padre se fue deteriorando como fruta que se pudre por dentro. Al principio, cuando había gente extraña presente, mantenía la apariencia de un padre de familia respetable, devastado por la pérdida de su hijo, ocultando la verdadera situación al mundo exterior. Los vecinos nos proporcionaban comida, consuelo y palabras de ánimo. El pastor del pueblo nos visitaba ocasionalmente ofreciendo rosarios y frases hechas sobre los misteriosos designios de Dios, palabras que intentaban consolar pero carecían de verdadera empatía. Sin embargo, tras esas puertas cerradas, existía una realidad muy diferente. Éramos solo nosotros 3 en aquella casa aislada. Un vívido recuerdo de un domingo en particular emerge con claridad. El señor Anderson, el dueño de la tienda del pueblo, nos visitó con su familia, trayendo consigo pan de maíz recién horneado. Mi padre, con una sonrisa amable pero formal, saludó a los recién llegados, invitándolos a pasar y ofreciéndoles café recién hecho. Luego entabló una conversación amena sobre temas triviales como el estado del tiempo, las próximas cosechas y las complicaciones que suponía la administración de la tienda desde la pérdida de Jeremy. Yo, en un discreto segundo plano, me mantuve en silencio, atendiendo a los invitados con una mirada huidiza y evitando el contacto visual. Cuando el señor Anderson, con curiosidad, preguntó por mi futuro en el negocio familiar, mi padre respondió con una sonrisa tensa y poco convincente, preguntándose públicamente qué podría saber una mujer de negocios, sugiriendo que mi papel sería meramente temporal, de apoyo, hasta encontrar un marido adecuado a quien poder traspasar la tienda. En aquella época, esas ideas, aunque hoy resulten arcaicas, eran comunes y nadie se atrevía a cuestionarlas abiertamente. La hija del señor Anderson, observando mi evidente agotamiento físico, hizo un comentario sobre mi aspecto demacrado, pero su madre la interrumpió, atribuyendo mi estado al dolor por la muerte de mi hermano.
Desearía que hubieran podido entender la verdadera causa de mis ojeras, el miedo constante que me hacía retroceder cada vez que alguien se acercaba a mí. Aquel julio de 1958, mi padre sufrió su primer colapso importante, una crisis personal que incluso los vecinos más alejados de la comunidad pudieron percibir. La época de la recolección del maíz había alcanzado su punto álgido. Mi padre, para facilitar las labores, había contratado a varios jornaleros. En la madrugada, Kerly Joe, uno de los hombres, comunicó que una parte de la cosecha había sido destrozada, las mazorcas yacían dispersas por el suelo, como si hubieran sido arrancadas con saña. El rostro de mi padre palideció hasta adquirir un tono grisáceo. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente, sus ojos se enrojecieron y un grito desgarrador, capaz de perturbar los confines del infierno, escapó de sus labios. Era Jeremy, furioso conmigo. Corrió desenfrenado por la plantación, arrancando más plantas de maíz a su paso, gritando el nombre de mi hermano y balbuceando súplicas de perdón, profiriendo palabras incoherentes. Los trabajadores se vieron obligados a someterlo y conducirlo al interior. Finalmente se descubrió que una manada de jabalíes había sido la causante de la destrucción durante la noche. No obstante, en la mente perturbada de mi padre, aquello era una señal de naturaleza sobrenatural y premonitoria. A partir de ese momento su salud mental comenzó a deteriorarse rápidamente, haciéndose cada vez más complicado disimular su creciente locura. Su comportamiento inestable y desconcertante se hizo evidente en la ferretería del pueblo, acusaba sin fundamentos a los clientes de engaño y a los empleados de robo, obsesionado con la idea de que Jeremy, un fantasma, se ocultaba en cada rincón, entre las sombras, los ladrillos y los sacos de cemento. Pronto los clientes dejaron de frecuentar el negocio, espantados por sus excentricidades. Aquel hombre, que antes era un comerciante respetado y confiable, se había convertido en una triste sombra de lo que fue. La imagen de hombre de negocios exitoso que había construido se estaba desmoronando. El peso del dolor y la locura se apoderó de él, sumiendo la ferretería y la comunidad en una profunda tristeza. De pronto comenzó a hablar solo, gesticulando al aire, lanzando mercancías al suelo en arrebatos de furia. Un día vendía a crédito con una sonrisa, y al día siguiente amenazaba con un cuchillo al mismo cliente que osara pedirle el vuelto. En aquel tiempo el boticario del pueblo, el señor Evans, le prescribió a mi padre un medicamento para calmar sus nervios, unas pastillas blancas que venían en un frasco oscuro con una etiqueta en latín. Mi madre, buscando ayudarlo sin que se diera cuenta, intentaba disolver las pastillas en el café de mi padre, pero él, siempre desconfiado, la cuestionaba: «¿Intentas envenenarme, mujer? ¿Crees que no sé lo que tú y tu hija están tramando?». En una de esas ocasiones, en un ataque de ira, le arrojó café caliente a la cara a mi madre, dejándole una quemadura que le marcó la mejilla con una cicatriz roja que nunca desapareció por completo. A pesar de todo, mi madre lo defendía frente a los demás, insistiendo en que no era culpa suya, sino el dolor de la pérdida lo que le había nublado la razón. Una noche, mientras le aplicábamos pomada en la espalda, donde un cinturón le había dejado marcas moradas, le pregunté a Sara en voz baja: «¿Por qué no nos vamos de aquí? Podríamos ir a la casa de la tía Virginia en Charleston. Tú misma dijiste que siempre nos invita». Mi madre, con la mirada clavada en el suelo y la voz apenas audible, se limitó a negar con la cabeza. «¿Y abandonar a tu padre enfermo? ¿Qué dirá la gente?», murmuró con resignación. «No, hija, un hombre es un hombre. Debemos soportarlo. Dios lo ha dispuesto así». Hizo una pausa, frotándose el rostro demacrado. «Además, ¿a dónde iría yo con una hija que ahora ya no es digna de matrimonio?». Esas palabras me hirieron más que cualquier castigo físico. Ella sabía lo que ocurría en las noches en que mi padre entraba en mi habitación. Lo sabía, y no hizo nada. Peor aún, consideraba que la vergüenza era mía, no suya. En aquellos tiempos, una joven que ya no era virgen, sin importar la causa, era tachada de estropeada, de usada. ¿Quién querría casarse con ella? Y sin matrimonio, ¿qué futuro le esperaba?
tragándome las lágrimas y el rencor que comenzaba a crecer dentro de mí, sentí un odio profundo. Un odio no solo hacia mi padre, sino también hacia mi madre, hacia la vida, hacia Dios, Ante el declive económico que asolaba los negocios de la ciudad, mi padre, que antes pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, comenzó a quedarse en ella con mayor frecuencia, una situación que, lejos de mejorar las cosas, las empeoró considerablemente. El temor que antes se limitaba a las noches, ahora se extendía también a los días, pues la amenaza de su presencia se cernía sobre mí en cualquier momento, incluso cuando mi madre se ausentaba para realizar las tareas cotidianas, como ir al pozo a por agua, recoger verduras del huerto o tender la ropa en el tendedero. Su llegada era anunciada por el inconfundible olor a whisky barato, que precedía incluso el sonido de sus pesados pasos. A veces me miraba fijamente y me soltaba frases que me helaban la sangre, como, «¿Te pareces a tu madre cuando era joven?» «Oh, pero tienes la determinación de Jeremy, sí hay algo de él en ti, siempre lo supe». A finales de 1958, descubrí que estaba embarazada. Durante casi 2 meses, mantuve el secreto lo mejor que pude, utilizando ropa holgada, fajas apretadas alrededor del abdomen y evitando comer en exceso para no provocar náuseas. Sin embargo, el cuerpo de una mujer no puede ocultar un secreto así durante mucho tiempo, y mi madre, por supuesto, fue la primera en darse cuenta. Me estaba duchando en la improvisada ducha de la habitación trasera, que consistía en una lata para regar, cuando entró sin avisar. Se detuvo a mirarme con la mirada fija en mi vientre, que ya comenzaba a hincharse ligeramente. Con su voz grave y rasposa, me preguntó cuánto tiempo hace. Le respondí que aproximadamente 2 meses. Se quedó callada, inmóvil como petrificada, con la vieja toalla aún en la mano, observando mi vientre. Después de un largo silencio, dijo: «Tu padre no puede enterarse, ni por ti, ni por mí. Nos matará a los 3». Era la primera vez que la oía admitir abiertamente el peligro que representaba mi padre, la posibilidad de que fuera capaz de algo peor que lo que ya había hecho. Con la voz temblorosa y cubriendo mi vientre con las manos por instinto, le pregunté: «¿Y qué vamos a hacer?». La sangre se me heló en las venas cuando me respondió: «Hay una mujer en Cole Hollow, la señora Jensen, que se encarga de estos problemas». Había escuchado relatos sobre la señora Jensen, una mujer que practicaba abortos. Mujeres iban a su encuentro y regresaban debilitadas, sangrando abundantemente. Algunas nunca pudieron tener más hijos. Otras simplemente desaparecían. «No, madre, no lo haré. Es mi hijo, tu nieto, el fruto de este pecado», le supliqué. Fue entonces cuando, perdiendo el control por primera vez, mi madre gritó: «¿Quieres criar a un monstruo nacido de lo que hay entre tú y tu padre? ¿Quieres que tu hijo nazca deformado con cola y cuernos?». Las supersticiones de la época eran feroces. Se creía que los niños nacidos de relaciones incestuosas estaban malditos, marcados por el pecado. «No lo sé, madre. Solo sé que no voy a quitarle la vida a mi hijo antes de que tenga la oportunidad de nacer». La discusión finalizó abruptamente, mi madre se marchó dando un portazo y yo quedé sola, llorando a mares, con el agua fría de la ducha mezclándose con mis lágrimas. En las semanas siguientes mi madre intentó todo para convencerme: té, hierbas, baños calientes con canela. Obligada a realizar tareas extenuantes, como saltar de los taburetes y acarrear pesados cubos llenos de agua, busqué desesperadamente una solución que terminara con mi embarazo no deseado. Sin embargo, ninguno de mis esfuerzos tuvo éxito, y para mi asombro, mi padre permaneció completamente ajeno a mi situación. Absorto en su creciente locura, mi padre entablaba conversaciones con Jeremy como si éste estuviera presente, luchaba contra enemigos imaginarios y se encerraba en su habitación durante días, consumiendo alcohol y lidiando con sus propios fantasmas. La situación llegó a un punto crítico en la víspera de Navidad de 1958. Regresando de la ciudad, más ebrio de lo habitual y con un paquete bajo el brazo, mi padre convocó a todos al salón, incluyendo a los 2 empleados que aún trabajaban en la granja, el anciano Joe, encargado del ganado, y Nelly, que ayudaba a mi madre en las tareas domésticas.
Con voz arrastrada por el alcohol y tambaleándose, anunció: «Hoy es un día especial. Hoy mi hijo Jeremy va a recibir un regalo». Acto seguido abrió el paquete, revelando un par de botas de cuero nuevas, de aquellas que solo los terratenientes podían permitirse. Unas botas completamente inservibles para un hombre muerto, yacían allí desde hacía meses. ¿Dónde está mi hijo? El padre, con el rostro surcado por la angustia, comenzó a gritar, escudriñando frenéticamente cada rincón, como si esperara la repentina aparición de Jeremy. «Sé que está aquí». «Lo siento», musitó, presa de la desesperación. El anciano, intentando calmarlo, le repitió que Jeremy había fallecido, que debía descansar. En un arrebato de furia, el padre tomó la lámpara de queroseno que iluminaba la estancia y la arrojó contra el anciano, quien, afortunadamente, logró agacharse a tiempo. La lámpara impactó contra la pared, estallando y propagando el fuego que rápidamente consumió el viejo y reseco papel pintado. En cuestión de instantes, las llamas envolvieron la habitación. Todos salieron corriendo, huyendo de la voracidad del fuego, excepto el padre, quien, inmutable, continuaba gritando el nombre de Jeremy, jurando que lo rescataría de las llamas. Fue Nelly quien, arriesgando su propia vida, regresó a la habitación para sacar al padre. Ambos salieron corriendo segundos antes de que el techo se desplomara. Nelly emergió retorciéndose la ropa quemada y con el cabello chamuscado, pero vivo. No pudimos hacer más que observar impotentes como nuestra casa, consumida por las llamas, se convertía en cenizas. El pozo, situado a una distancia considerable, resultaba inútil. Aunque tuviéramos la esperanza de extinguir las llamas, el fuego voraz ya había devorado todo. Esa noche perdimos casi todo lo que teníamos: los muebles, la ropa, los objetos que atesoraban recuerdos, y el poco dinero que habíamos guardado con tanto esfuerzo en una lata enterrada bajo la cama de mis padres. El resto de la noche la pasamos hacinados en un granero, apiñados sobre el heno, cubiertos con los pocos harapos que el cojo Joe logró recolectar. Fue la Navidad más triste que había experimentado. A la mañana siguiente, aún en estado de shock, contemplábamos las ruinas humeantes de lo que una vez fue nuestro hogar. Mamá, con una resolución que jamás le había oído, finalmente tomó la decisión que debió tomar hace tiempo. «Se acabó, George», dijo con voz firme. «Necesitas ayuda. Necesitamos ayuda». Papá, sentado en un tronco con la mirada perdida, clavaba sus ojos vacíos en la nada. Toda la furia de la noche anterior había sido reemplazada por una aterradora apatía. Ni siquiera respondió. «Nos iremos a casa de mis hermanas en Charleston», continuó mamá. «En ese lugar, donde hay un médico y un hospital de verdad, te recuperaremos y empezaremos una nueva vida». No estoy segura si fue la imagen de la casa en ruinas, el impacto de haber estado a punto de morir en el incendio o simplemente el agotamiento de luchar contra sus propios miedos internos, pero mi padre solo asintió con la cabeza, débilmente, como un niño pequeño. 2 días después, ya en un autobús que se movía de forma errática rumbo a Charleston, dejábamos atrás las cenizas de nuestro pasado y la tumba de Jeremy, el único sitio que mi padre quiso visitar antes de partir. Lo que ignorábamos era que solo estábamos intercambiando un infierno por otro. En Charleston, lejos de la tierra donde había crecido mi padre, lejos de la tumba del hijo que tanto adoraba, su estado de salud se deterioraría aún más. Y yo, con el vientre creciendo visiblemente día a día, me sentía más vulnerable que nunca. Fue allí, en esa ciudad desconocida, en la apretada casa de la tía Virginia, donde aprendí que a veces hay que sacrificar una parte de uno mismo para sobrevivir. Fue allí donde empecé a trazar mi plan de venganza. No se trataba de una venganza violenta, como la que se consuma con sangre o fuego, sino de algo mucho más demoledor. Charleston, en lugar del paraíso que mi madre me había descrito, me recibió con una dura realidad. La casa de la tía Virginia, donde me alojaría, era modesta, una pequeña edificación de 2 pisos, ubicada en la calle posterior al mercado.
El penetrante olor a carne seca y cuero curtido se filtraba constantemente por las ventanas, mezclándose con el polvo y el bullicio de los vendedores ambulantes. Éramos 4 personas hacinadas en 2 diminutas habitaciones, la tía Virginia en una y nosotros 3 en la otra. Ni siquiera tenía un espacio privado donde poder desahogar mi tristeza. Con las manos temblorosas y arrugando el delantal, mamá dirigió su mirada al suelo. «Sí, hermana, la desgracia es total», murmuró. La tía Virginia, con los ojos entrecerrados, preguntó con sospecha: «¿Y quién es el padre?». Un silencio aún más denso se apoderó de la habitación. «No lo dirá», susurró mamá con la voz apenas audible. «Creo que es uno de los trabajadores de la finca». La tía Virginia clavó sus ojos en mí, con esa mirada que parecía traspasar el alma. No dijo nada. Pude sentir que no creía en las palabras de mamá. Una semana después, sin que nadie supiera nada, mamá regresó con un hombre vestido con un traje oscuro y una cartera de cuero bajo el brazo. No era un curandero, sino un médico de verdad. «El doctor Wilson examinará a George», anunció Dorothy, siempre atenta a cualquier indicio de enfermedad, en cuanto vio al médico. Mi padre, que pasaba los días en el patio con la mirada perdida y murmurando para sí mismo, apenas reaccionó durante la revisión médica. Con voz apenas audible respondió a las preguntas del médico, permitiendo que éste le tomara las constantes vitales. Después, llegó mi turno. Mamá intentó permanecer en la habitación, pero la tía Virginia intervino, instándola a salir. «Deja que el médico trabaje, Sara», le dijo tajantemente. «Ve a preparar café». Ya a solas con el médico, mi cuerpo temblaba de aprensión y me sentía abrumada al ser examinada por ese hombre desconocido en mi delicado estado. Sin embargo, para mi sorpresa, el doctor Wilson fue extremadamente amable y me explicó pacientemente cada paso del examen. Cuando terminó, una tristeza profunda se reflejó en sus ojos, una tristeza que resonaba con la mía. «¿Sabe quién es el padre?», preguntó con voz suave. Negué con la cabeza, consumida por la vergüenza e incapaz de confesar la verdad. «¿De cuánto tiempo estás?», inquirió. «Unos 4 meses», susurré. «¿Y piensas seguir adelante con el embarazo?». La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie había mencionado la posibilidad de una elección. Mamá, sin duda, esperaba una decisión diferente. El asunto de mi padre, o más bien, la falta de él, seguía sin resolverse, pero el doctor Wilson, con una mirada firme, hizo hincapié en que la decisión final era mía. Con la voz suave pero con una resolución inquebrantable, le respondí que mi intención era clara: quería continuar con el embarazo. Él, asintiendo levemente, garabateó algo en un trozo de papel y me lo tendió. «Vitaminas», murmuró, «estás débil, anémica. Necesitas una mejor nutrición para el bebé». Al salir del consultorio, mi madre y la tía Virginia nos aguardaban en la sala de espera, con una tensión palpable, como cuerdas de violín a punto de romperse. El doctor Wilson, sin mediar palabra, se dirigió directamente a ellas. «Su marido, señora Malaky, padece un trastorno nervioso grave que requiere hospitalización inmediata en un sanatorio para recibir el tratamiento adecuado». «¿Un sanatorio?», exclamó mi madre con horror evidente en su voz. «Se refiere a un hospital psiquiátrico», aclaró el médico con paciencia. «Está experimentando delirios y alucinaciones, probablemente exacerbados por el dolor, y podrían agravarse sin tratamiento». Luego, volviéndose hacia mí, añadió: «Y su hija necesita atención prenatal. Está anémica y desnutrida». La pequeña habitación, repentinamente llena de tensión, se vio invadida por el caos. La tía Virginia, con las manos apoyadas en sus caderas y el rostro surcado por la preocupación, dirigió una mirada fulminante a su hermana. «Sara, dime que esto no es lo que estoy pensando». Sara, abatida y sin fuerzas, se desplomó en una silla, vencida por la desesperación. «¿Qué querías que hiciera, Virginia?», susurró con la voz rota. «Es mi marido, mi padre». La tía Virginia, abrumada por la angustia y sin poder completar la frase, se volvió hacia el médico presente. «Doctor, ¿qué le ha pasado a mi sobrina? Esto es un delito».
El médico, percibiendo la acusación velada en la pregunta, respondió con severidad: si es lo que estoy sospechando, sí, es uno de los delitos más graves y lo denunciaré. Llamaré a la policía. La tía Virginia, ahogada por la emoción y la preocupación, intentó articular su temor, y la joven, el bebé. Este tipo de situaciones se convierten en chismes y arruinan la reputación de una familia. ¿Cómo sugiere que procedamos? El médico, con voz firme y profesional, respondió: el hombre necesita ser internado de inmediato. La hospitalización es la única opción segura para ella. Los documentos escuetos y precisos no abordaban ningún otro tema relevante, simplemente afirmaban que mi padre sufría de delirios, había intentado incendiar la vivienda y constituía un peligro tanto para su propia persona como para quienes lo rodeaban. Fue en una sombría y lluviosa mañana de febrero de 1959 cuando dos hombres, con la mirada seria y sin mediar palabra, llegaron para llevarse a mi padre. Él, sumido en su propia demencia, no opuso resistencia alguna, parecía ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Subió a la ambulancia absorto con la vista fija en el cielo nublado, como buscando algo entre las nubes grises, mientras murmuraba el nombre de Jeremy. Al doblar la ambulancia a la esquina, sentí una ligera sensación de alivio, como si una pesada carga se hubiera desvanecido de mis hombros, permitiéndome respirar después de meses de angustia. Sin embargo, al buscar en el rostro de mi madre el mismo alivio, encontré una expresión distinta, una mezcla de culpa, vergüenza y, lo que más me dolió, rabia. Una ira dirigida hacia mí. Satisfecha, susurró al entrar la tía Virginia en la casa: ahora todos lo sabrán. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio padre? Me quedé sin habla, completamente desconcertado. ¿Cómo podía ella culparme? ¿Cómo podía defender a ese hombre después de todo el daño que había causado? Sin embargo, pronto comprendí la situación. Mi madre era un producto de una época en la que las mujeres, desde niñas, eran adoctrinadas para aceptar, guardar silencio y soportar cualquier cosa. Los hombres son así. Las mujeres deben aguantar. Tú hiciste algo para provocarlo. Esas frases, repetidas una y otra vez, habían resonado en mis oídos durante toda mi vida. Violó a su propia hija. Susurré, por primera vez usando la palabra correcta para definir lo que había sufrido. Mamá, y tú lo sabías. Lo permitiste. Ella me abofeteó con fuerza, la única vez que me había golpeado en toda mi vida. No vuelvas a decir eso, tu padre está enfermo, no sabe lo que hace. La tía Virginia apareció en la puerta de la cocina, atraída por los gritos. Si la vuelves a tocar, Sara, la que se va de esta casa eres tú, no ella. Fue el inicio de una tensa y silenciosa confrontación que duró meses. Mi madre apenas me dirigía la palabra, como si yo hubiera traicionado a la familia al denunciar a mi padre y permitir que fuera hospitalizado. Se pasaba el día encerrada, llorando en un rincón. Siempre que me era posible, iba a visitar a mi primo al sanatorio. Después de cada visita, regresaba con la esperanza de que mejorara, repitiendo una y otra vez que pronto estaría de vuelta en casa con nosotros. Mientras tanto, mi vientre se abultaba cada vez más, evidenciando mi embarazo. La tía Virginia, preocupada, me llevó a las consultas del Dr. Wilson. Ella misma compró ropa de embarazada, y hasta comenzó a preparar una cuna para el bebé, con el fin de dar una explicación a los vecinos y conocidos sobre mi situación. Para evitar habladurías y proteger mi reputación, inventó la historia de que yo era viuda, que mi marido había fallecido en un accidente en la granja poco después de nuestra boda. En aquellos tiempos, ser viuda era socialmente más aceptable que ser madre soltera. Fue durante una de esas consultas, ya en mi 6º mes de embarazo, cuando el Dr. Wilson me comunicó una noticia que cambió por completo mi vida: señorita Dorothy, usted está embarazada de gemelos. La noticia me dejó pasmada, casi me caigo de la silla. Gemelos, 2 hijos que criar sola en una época en la que apenas podía imaginar cómo criar a uno. ¿Está seguro, doctor?, le pregunté, incrédula. Absolutamente.
Puedo oír dos latidos distintos, respondió. Confundida y aún sin poder procesar la noticia, salí del consultorio, instintivamente llevándome las manos al vientre que ahora, con el diagnóstico, parecía desproporcionadamente grande para las semanas de embarazo que tenía. La tía Virginia me esperaba ansiosa en la sala de espera, observó mi rostro pálido y con una mirada de preocupación, me preguntó qué ocurría. Para ellos inventaría un padre, un hombre idealizado, bondadoso y esforzado, que había muerto antes de tener la oportunidad de conocer a sus hijas. Era una mentira, una piadosa, para protegerlos de la cruda realidad. Mi madre, que yo suponía dormida, interrumpió el silencio, aún sin mirarme. ¿Qué harás cuando nazcan estos niños, Dorothy? ¿Cómo los vas a criar? ¿Con qué dinero? No lo sé, mamá. Solo sé que son mis hijas y que las amaré. Y cuando su padre regrese, ¿qué le dirás? Un escalofrío me recorrió la espalda. No había considerado esa posibilidad. En los últimos meses, casi había logrado borrar de mi mente la existencia de su padre, la idea de que algún día pudiera salir del sanatorio y volver a nuestras vidas. No volverá, mamá, no a mi vida, nunca más. Finalmente se giró, sus ojos brillando en la oscuridad. Es tu padre, Dorothy. Su sangre corre por tus venas, por las venas de estas niñas. No hay escapatoria. Sus palabras me atormentaron durante los días siguientes. Y si tenía razón, y si no había escape de la sangre, de la herencia, de la maldición, y si mis hijos, al nacer, estuvieran predeterminados, destinados a cometer los mismos errores que su padre, y los errores de su abuelo antes que él. Fue la tía Virginia, con su sabiduría, quien me rescató de esa profunda tristeza y oscuridad mental. Tonterías, me dijo después de que finalmente reuní el coraje para confesarle mis temores. La idea de una maldición heredada por la sangre es una superstición de ignorantes. Lo que define a una persona, lo que realmente importa, es su carácter, sus decisiones y acciones, no su linaje. Mírame a mí y a tu madre, los dos criados por los mismos padres, con la misma educación, y somos tan distintos como el agua y el aceite. Pero ¿y si nacen con alguna dificultad, con algún problema que los haga diferentes? Si eso sucediera, los amaremos incondicionalmente y los cuidaremos, guiándolos y enseñándoles la diferencia entre el bien y el mal, corrigiendo los errores que sus padres, en el pasado, no supieron evitar. A finales de julio de 1959, mientras Charleston se preparaba para celebrar el Día de la Independencia, sentí las primeras contracciones. Eran las 2 de la madrugada y me desperté con un dolor intenso, como si mi vientre se partiera por la mitad. Mamá no estaba en casa. Mi padre, sumido en una crisis que mi tía Virginia consideraba más grave que las anteriores, había sido internado en el sanatorio, a donde mi madre lo acompañó. La tía Virginia, siempre previsora, se había encargado de contactar a la experimentada comadrona, la señora O'Leary, que vivía a solo 2 cuadras de distancia. En cuestión de 20 minutos, la señora O'Leary estaba a mi lado, con sus manos callosas pero suaves, examinándome y guiándome a través de las intensas contracciones que se hacían más frecuentes. Será un parto complicado, muchacha, me previno. Son 2 bebés y vienen un poco mal posicionados. Necesitarás mucha fuerza. La fortaleza era algo que había cultivado en los últimos meses. Las 16 horas de parto que siguieron fueron el desafío más agotador que había enfrentado hasta entonces. Pero cuando finalmente escuché el primer llanto de un bebé seguido, pocos minutos después, por el segundo, todos los dolores se disiparon. 2 niños, anunció la señora O'Leary, y colocó a los recién nacidos, envueltos en suaves toallas, en mis brazos. A pesar de la temprana hora, los pequeños, vigorosos y llenos de vida, descansaban ahora conmigo. Contemplé esos rostros, rojos y surcados de arrugas, pero de una perfección asombrosa, y en ellos no encontré ni el más mínimo rasgo de mi padre, solo vislumbré 2 vidas nuevas, puras y aún por escribir. Lloré invadida por una mezcla intensa de alivio, alegría y miedo. ¿Cómo las llamarán?, preguntó la tía Virginia, con lágrimas que surcaban también su propio rostro envejecido.
Aún no había pensado en nombres para las niñas. Por alguna razón, estaba convencida de que serían niñas. Miré a las dos criaturas tan similares y a la vez tan distintas, y sin meditarlo, respondí, Emanuel y Samuel. Nombres bíblicos que de algún modo, resonaban como si finalmente entendiera que la dura vida que había vivido hasta ese momento tenía un propósito, traer a estos dos seres al mundo, cuidarlos, protegerlos y amarlos. Fue también entonces cuando la idea de la venganza comenzó a germinar en mi interior. En lugar de un acto de violencia brutal y sangrienta, busqué una forma más inteligente y definitiva de liberarme, y liberar a mi madre y a mis hijos del control opresivo de ese hombre, quien había arruinado tantas vidas. La oportunidad de llevar a cabo mi plan se presentaría inesperadamente y antes de lo que anticipaba, de una manera totalmente imprevista. Sin embargo, antes de que eso sucediera, debía afrontar el silencio final y permanente de mi madre, un silencio que a diferencia de otros, no tendría fin. Los primeros meses después del nacimiento de los gemelos fueron la prueba más difícil que había experimentado, noches en vela, llanto constante, pañales de tela que requerían lavado y hervido diariamente, pechos doloridos y agrietados por amamantar a dos bebés hambrientos. A diferencia de los sufrimientos anteriores, estos dolores tenían un propósito y me hacían más fuerte día a día. La tía Virginia se convirtió en un ángel en ese periodo, a pesar de su avanzada edad, se levantaba en la noche para ayudarme con los niños. Con su sabiduría ancestral, aliviaba los fuertes dolores de los cólicos en los bebés, facilitaba que expulsaran la leche y hasta ingenió un ingenioso sistema, una especie de portabebés doble, para poder llevar a ambos gemelos a la vez cuando necesitaba ir al mercado o a la iglesia. Mamá regresó del sanatorio 3 semanas después del nacimiento de los gemelos. Entró en la casa sigilosamente, observó a los bebés durmiendo en una cuna improvisada y permaneció en silencio, sin emitir ningún sonido. Parecía envejecida, con la espalda encorvada, como si el sufrimiento y las preocupaciones hubieran recaído sobre sus hombros. ¿Cómo está, papá?, pregunté, más por cumplir con la formalidad que por verdadera preocupación. Peor, respondió secamente. Los médicos dicen que no hay esperanza, que estará internado el resto de su vida. Sentí una liberación tan intensa al escuchar esas palabras que me sentí avergonzado. A pesar de todo, estábamos hablando de mi padre, el hombre que me había criado, a quien en algún momento amé y respeté. Sin embargo, la idea de que nunca más regresara, de que nunca más pudiera hacernos daño, fue como si me hubieran liberado de una pesada carga. ¿El médico mencionó algo más?, preguntó la tía Virginia, mientras le ofrecía una taza de café a su hermana. Mamá pareció vacilar, me dirigió una mirada y luego enfocó su atención en el café humeante en la taza de porcelana. Dijeron que tiene una enfermedad cerebral progresiva, que con el tiempo la incapacitará para reconocer a sus seres queridos y valerse por sí misma. ¿Qué enfermedad es?, pregunté con curiosidad. No recuerdo el nombre exacto. Creo que empezaba con P o algo parecido. Años después, trabajando en el hospital, deduje que probablemente se referían a la parálisis general, una complicación neurológica avanzada de la sífilis, una enfermedad que seguramente contrajo en sus frecuentadas visitas a los burdeles de la zona. Sin recibir tratamiento adecuado durante años, la enfermedad devastó su cerebro, agravando la locura que la embargaba desde la muerte de Jeremy. En esos primeros meses de 1960, mientras mis hijos crecían fuertes, a pesar de su nacimiento prematuro, empecé a reflexionar sobre el futuro. Harta de depender de la generosidad de la tía Virginia, sabía que necesitaba un trabajo, ganar mi propio sustento y el de mis hijos, proveyéndoles de un hogar y alimentos. En ese momento se presentó una oportunidad laboral en el hospital de la ciudad. Requerían mujeres jóvenes que hicieran de auxiliares de enfermería, una labor que implicaba lavar a los pacientes, cambiar las sábanas y alimentar a los más delicados. Si bien el trabajo sería duro y mal remunerado, tenía una ventaja: el hospital ofrecía una pequeña habitación en la parte trasera para las empleadas que vivían lejos. La tía Virginia me instó a postularme. «Será bueno para ti, niña», me dijo, «aprenderás un oficio y serás independiente. Los niños se quedarán conmigo mientras trabajas, luego nos turnaremos».
En contraste, mi madre se horrorizó con la idea. Para ella, trabajar en un hospital, rodeada de enfermos, heridos y moribundos, no era un trabajo digno para una joven de nuestra posición social. Entonces, ¿qué sugieres, madre?, le pregunté, que siga dependiendo de la tía Virginia por el resto de mi vida. ¿O quería que me casara apresuradamente para sostenerme económicamente, no solo a mí, sino también a mis 2 hijos? En tan solo 6 meses, ya había logrado el ascenso a auxiliar de enfermería. La jefa de enfermeras, la señora Olivia, una mujer soltera de unos 50 años que había dedicado toda su vida a la enfermería, me tomó bajo su tutela. Ella me enseñó desde lo básico cómo inyectar y medir la presión arterial, hasta cómo identificar los síntomas de las enfermedades más comunes y cómo calmar a los pacientes más difíciles. Tienes un don, niña, me decía, podrías ser una enfermera de verdad, con un título universitario completo. Me habló de una escuela en Richmond. La idea me rondaba la cabeza, pero aún se sentía como un sueño inalcanzable. ¿Cómo podría estudiar en Richmond, con 2 hijos pequeños a mi cargo? ¿De dónde sacaría el dinero para la matrícula, los libros y el alojamiento en una ciudad tan grande? Mis gemelos, que ya habían cumplido 1 año, comenzaban a balbucear sus primeras palabras y a dar sus primeros pasos inseguros, aferrándose a los muebles mientras llenaban la casa de alegría. La tía Virginia, que los adoraba, los llamaba mis nietitos, les contaba cuentos y les hacía muñecas de trapo para que jugaran. Incluso mi madre, que al principio mostraba poco interés y apenas miraba a los bebés, comenzó a desarrollar un cariño por ellos, un cambio que yo noté claramente. Recuerdo el momento preciso, mientras mecía a Samuel en sus brazos, tarareando suavemente una nana que solía cantarme a mí cuando era niña, sentí un nudo en la garganta, una mezcla de emoción y gratitud. A pesar de las dificultades y de su naturaleza aparentemente distante, seguía siendo mi madre, y ese gesto me conmovió profundamente. Fue más o menos por esa época cuando conocí a Robert, un joven farmacéutico que había abierto una pequeña farmacia a poca distancia del hospital donde yo trabajaba. Él solía venir al departamento para entregar medicamentos, y poco a poco comenzamos a conversar. Robert era un hombre educado, amable y provenía de una buena familia, su forma de ser me atraía. Pronto empezamos a salir, siempre acompañados por supuesto, respetando las estrictas normas sociales de la época. Él estaba al tanto de mi situación, de que era viuda y tenía 2 hijos pequeños, y parecía no importarle en absoluto. Recuerdo que un día, mientras paseábamos por el parque después de la misa dominical, me dijo con sinceridad, admiro tu valentía. Estás criando a 2 hijos sola, trabajando en el hospital, y enfrentándote a los prejuicios de la gente. Ninguna mujer normal haría eso. En ese instante me permití, aunque solo fuera por un instante, soñar con un futuro mejor. Quizás él representaba el nuevo comienzo que anhelaba, un futuro en el que podríamos construir una familia, conformada por él, yo y nuestros hijos, Emmanuel y Samuel. Una familia de verdad, cimentada en el respeto mutuo y el cariño, en lugar del temor y el maltrato. Sin embargo, el destino, una vez más, intervino para desbaratar mis planes. Una gélida mañana de mayo de 1961, me llamaron urgentemente al sector de urgencias. Habían ingresado a un nuevo paciente en estado crítico. Al entrar en la habitación y reconocer su rostro, la sangre se me heló en las venas. Era mi madre, con la piel pálida como la cera, los labios amoratados y una respiración dificultosa. ¿Qué ha pasado?, pregunté a la enfermera que la atendía. Un problema cardíaco, al parecer su hermana la trajo. Dice que se desmayó repentinamente en la cocina. Me acerqué rápidamente a ella, tomándole la mano, que sentí helada. Mamá, soy yo, Dorothy. ¿Me oyes? Lentamente abrió los ojos, enfocándome con dificultad. Dorothy, perdóname. Perdonarte que, mamá, no hables ahora, descansa. Tengo que contártelo. Apretó mi mano con una fuerza que me sorprendió, dadas sus condiciones. Tu padre, él no es. Antes de que pudiera terminar la frase,
Sus ojos se desviaron hacia atrás en sus cuencas, su cuerpo se sacudió con convulsiones violentas y luego se quedó rígido e inmóvil. Los médicos intentaron desesperadamente reanimarla, pero fue en vano. Un ataque cardíaco repentino y masivo diagnosticaron, una muerte fulminante sin posibilidad de recuperación. Me quedé allí sintiendo el calor de su mano en la mía, tratando de descifrar el mensaje inacabado que intentaba comunicarme, tu padre. Él no es Sid. Esa frase incompleta me atormentaría durante meses, incluso años, hasta que finalmente la verdad saliera a la luz. Ella estuvo a punto de marcharse. El funeral fue sencillo, similar al de Jeremy, aunque esta vez la lluvia caía, una fina llovizna que parecía lágrimas del cielo. La tía Virginia lloraba desconsoladamente, aferrándose a mi brazo. Los gemelos, demasiado jóvenes para comprender la situación, se quedaron en casa con una vecina. Después de la muerte de mi madre, algo se quebró dentro de mí. Era como si el último lazo con el pasado se hubiera roto. Ahora éramos solo mis hijos y yo con todo un futuro por construir, y por supuesto quedaba un último asunto por resolver. Mi padre aún estaba hospitalizado, una presencia sombría que pesaba sobre nuestras vidas. Una semana después del funeral, la tía Virginia me llamó para tener una conversación seria. Dorothy, hay algo que tu madre me pidió que te dijera si algo le sucedía. Prometí no revelarlo mientras ella viviera, pero ahora, con el corazón latiendo con fuerza, me encuentro aquí. Es la continuación de esa última frase que la muerte interrumpió. Es sobre tu padre, continuó con la voz temblorosa, sobre lo que hizo tu tío. Ya lo sé, tía, eso no es lo que importa, sobre quién era realmente. Hizo una pausa, como si reuniera coraje. George no es tu padre biológico, Dorothy. Fue como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Era imposible. Tenía que haber un error. ¿Qué quieres decir? Claro que lo es, siempre lo ha sido. Mamá nunca, cuando mi madre tenía 16 años, conoció a un muchacho de la ciudad, un estudiante de derecho que estaba de vacaciones por aquí. Se enamoraron perdidamente y, como suele suceder, las cosas se salieron de control. Al enterarse mi madre de su embarazo, el joven ya había regresado a Richmond. Mis padres, la familia de mi madre, montaron en cólera. Arreglaron un matrimonio forzado con George, el capataz de la granja vecina, quien ambicionaba las tierras que mi padre le dejaría en herencia. Escuchaba todo aquello como si estuviera sumida en un sueño o una pesadilla. George aceptó casarse con mi madre a pesar de saber que estaba embarazada de otro hombre, pero impuso una condición, que nadie supiera la verdad, y que tú, mi querida hija, fueras registrada como hija suya. Así se hizo. Y mi verdadero padre nunca supo de tu existencia. La tía Virginia negó con la cabeza con tristeza. Mi madre, al descubrir que estaba embarazada, intentó contactar a tu padre. Le envió una carta, pero nunca obtuvo respuesta. Años después, nos enteramos de que se había casado con una mujer de una familia acomodada, había ascendido a la posición de juez y se había trasladado a Washington, D.C. Un torrente de preguntas me inundó porque mamá nunca me había revelado esta información, por qué guardar este secreto hasta su muerte, y si mi padre biológico aún vivía, ignorando que tenía una hija y 2 nietos, porque mamá no me lo había contado, especialmente después de todo lo que había sucedido. La tía Virginia tomó mis manos entre las suyas, con la mirada empañada por una tristeza profunda y arraigada. Creo que fue por vergüenza, hijo mío, y por miedo. Miedo a que la culparas por ocultarte la verdad. Miedo a que fueras a buscar a ese hombre y descubrieras que él nunca quiso saber nada de ti. Y después de lo que George hizo, creo que ella temía aún más que pensaras que había permitido que eso sucediera, porque él no era tu verdadero padre. De pronto, todo adquirió un significado aterrador y renovado. La mirada de odio que mi padre adoptivo me dirigió al nacer, cuando esperaban un varón y no una niña. Su enfermiza fijación en Jeremy, su único hijo biológico. La pasmosa facilidad con la que transgredió el límite moral, abusando de la hija que jamás sintió suya.
y el silencio de mamá, su culpa, su inacción para protegerme, todo adquirió un nuevo sentido. No se trataba solo del temor a un marido violento, sino del pánico a que un secreto oculto por décadas fuera revelado. Esa noche, sola en mi pequeña habitación en la zona más apartada del hospital, lloré todas las lágrimas que aún tenía que derramar. Lloré por la niña que fui, por la madre que perdí, por el padre que nunca tuve, por los hijos que ahora llevaban la sangre de un hombre que no era mi verdadero padre. Al amanecer, una idea se gestó en mi mente. Una idea tan perfecta, yo no recurriría a la misma clase de actos que habían corrompido su espíritu. Mi plan sería más sutil, más abarcador, algo que le arrebatara lo único que aún valoraba, su renombre, su linaje, su reputación. En ese tiempo Robert se acercó a mí. Era distinto a cualquier hombre que hubiera conocido, refinado, cortés y bondadoso con mis hijos. Cuando finalmente reuní la fuerza para relatarle toda la verdad, la versión auténtica, no la que todos aceptaban como viuda, esperaba encontrar asco o desprecio. Sin embargo, lo que hallé fue empatía y una justa indignación, pero no hacia mí, sino dirigida a George. Ese hombre debe responder por sus acciones, dijo Robert, tomando mis manos. No solo a ti, sino a tu madre y a tus hijos. Ya está pagando, repliqué sintiéndome cada vez más desorientada, recluida en ese sanatorio. Pero no es suficiente. Quiero que sepa que ha fracasado por completo, que no ha dejado nada valioso en este mundo. Robert entendió al instante mis intenciones. Como farmacéutico conocía a médicos y abogados, así como a otras personas que podrían brindarnos apoyo para llevar a cabo nuestro plan. De esta manera, iniciamos nuestro camino con el objetivo de, por medios legales, arruinar la vida del hombre que había destrozado mi infancia. El primer paso consistió en encontrar un abogado en Richmond, el señor Jennings, un amigo de la infancia de Robert. Le expuse mi situación, revelando la verdad sobre mi nacimiento, los abusos que había sufrido, el nacimiento de mis hijos gemelos como consecuencia de esa violencia, y mi deseo de romper cualquier vínculo legal con George. Después de escucharme en silencio, el abogado preguntó, ¿qué es exactamente lo que desea, señora? Le respondí que quería cambiar mi nombre y el de mis hijos. No quería nada que proviniera de ese hombre, ni su apellido, ni sus propiedades, ni un solo centavo de su dinero. Anhelaba que fuera como si nunca hubiéramos existido para él. El señor Jennings me advirtió que el proceso sería complicado. Necesitaríamos demostrar que George no era mi padre biológico, algo que sin una prueba de paternidad, un procedimiento poco común en esa época, sería prácticamente imposible de lograr. Para probar las acusaciones de maltrato, sería necesario revelar la verdad completa en una corte de justicia, lo que implicaría que mi vida, mis acciones y mi reputación fueran examinadas y juzgadas públicamente. ¿Está segura de que desea afrontar esto, señorita Dorothy?, preguntó, anticipando el sufrimiento que conllevaría y considerando el impacto en mis hijos, quienes algún día se harían preguntas. Sin vacilar, respondí que sí, ya que prefería que mis hijos conocieran la verdad cuando fueran mayores y pudieran comprenderla, en lugar de crecer con el estigma de ser asociados con un monstruo. Mientras nos preparábamos para el proceso legal, continué trabajando en el hospital, donde conocí al Dr. Thomas, un médico joven que se había unido al personal del hospital psiquiátrico. Dividida entre mi deseo de cerrar ese capítulo doloroso y una preocupación práctica por el futuro, encontré consuelo y guía en el Dr. Thomas, cuya amistad se fortaleció a través de nuestro trabajo en común. Él, con su profundo conocimiento, compartía generosamente sus conocimientos sobre las complejidades de las enfermedades mentales y los tratamientos más modernos. Esa tarde, mientras conversábamos sobre un paciente, ocurrió algo inesperado y emotivo. Le conté al Dr. Thomas que mi padre había sido paciente en un sanatorio de Charleston. Para mi sorpresa, el Dr. Thomas mencionó que tenía planeado visitar ese mismo sanatorio la semana siguiente, con el objetivo de investigar sobre cuidados a largo plazo. Resultó que estaba estudiando tratamientos para personas con enfermedades crónicas. Sintiendo confianza, le compartí detalles sobre mi familia, incluyendo el nombre de mi padre, George Malake.
Pero esta confesión reveló una verdad que me impactó profundamente. El doctor Thomas, con una empatía total y sin emitir juicios, escuchó atentamente. Reconoció inteligentemente las posibles implicaciones legales de la situación y sugirió una solución, una evaluación médica actualizada del estado mental del señor Malaque. Comprendiendo el valor que podría tener esa evaluación, le di mi autorización al doctor Thomas para llevarla a cabo durante su próxima visita. El instante del acontecimiento pareció casi planeado, una extraña confluencia de eventos inesperados. Una semana después, el doctor Thomas regresó con información vital que superó cualquier previsión. Reveló que el señor Malaque sufría de demencia paralítica progresiva, muy probablemente causada por sífilis no tratada. Su estado mental se había deteriorado gravemente, mostrando confusión profunda y pensamientos delirantes. Era claro que la condición del señor Malaque había empeorado significativamente. Las enfermeras reportaban sin cesar sus llamadas recurrentes en busca de Jeremy, su hijo, a quien creía vivo y presente. En ese momento se produjo un instante conmovedor. El doctor Thomas me comunicó que, debido a su estado mental actual, el señor Malaque no me reconocía. Al escuchar mi nombre, el señor Malaque preguntó con curiosidad quién es. Cuando le informaron que éramos familia, se alteró visiblemente, negando cualquier vínculo conmigo y afirmando que solo tenía un hijo, Jeremy. Esta impactante declaración, que evidenciaba una profunda ruptura en nuestros lazos familiares, fue un golpe emocional muy fuerte. Sin embargo, el informe médico del doctor Thomas resultó crucial para nuestros propósitos legales. La documentación, que confirmaba la incapacidad mental permanente del señor Malaque y la ausencia de cualquier posibilidad de recuperación, nos permitió avanzar con nuestra solicitud de cambio de apellido, a pesar de su oposición. Finalmente, en septiembre de 1962, la resolución judicial se materializó, coronando nuestros esfuerzos y esperanzas. Un juez accedió a mi petición y mis hijos y yo pudimos adoptar el apellido Wilson, en honor a Robert, quien nos brindó un apoyo incondicional durante ese difícil periodo. El nuevo nombre Dorothy Wilson simbolizaba un nuevo comienzo y un renovado propósito en mi vida. Mis hijos, Emmanuel y Samuel Wilson, eran la viva imagen de esta nueva etapa. El significado del nombre cuidadosamente elegido reforzaba mi deseo de dejar atrás el pasado. Sin embargo, la herencia de Malek, un doloroso recordatorio de su riqueza, aún pesaba sobre nosotros. Esa herencia incluía la tierra donde me había criado, donde Jeremy, mi ser querido, fue enterrado, un lugar cargado de tristeza y pérdida. A pesar de esto, la lógica prevaleció. Robert me persuadió de que esas tierras podrían asegurar un futuro próspero para nuestros hijos. Adicionalmente, había una consideración importante: la tierra caería en manos de parientes lejanos que no se preocuparían por cultivarla y probablemente la venderían. Con la ayuda del señor Jennings, iniciamos el proceso legal para dividir la herencia. Para saldar las enormes deudas de atención médica y hospitalización del señor Malaque, que eran muy altas, se vendió la propiedad que incluía la casa donde vivía la familia y el terreno donde estaba la tumba de Jeremy. Las demás parcelas de tierra se guardaron para asegurar el futuro de nuestros hijos. En noviembre de 1962, una noticia marcó el final de una etapa. George, tras luchar contra una neumonía que su cuerpo, ya frágil, no pudo vencer, había fallecido en el sanatorio. Murió solo, sin nadie de su familia, invocando a un hijo que ya no estaba. No fui a su funeral, solamente envié un ramo de flores sin dedicatoria ni mensaje, pues no podía hacer más. Unos meses después, Robert me pidió matrimonio. Sabía que sería complicado, yo con 2 hijos pequeños y un pasado difícil, y él con una familia adinerada y un futuro prometedor. Sin embargo, insistió argumentando que no le importaba lo que opinaran los demás y que deseaba construir una vida conmigo, Dorothy, contigo y con tus hijos. Incluso nos ofreció empezar de nuevo en otro lugar, si así lo queríamos. El domingo 7 de abril de 1963, en una ceremonia íntima celebrada en la iglesia principal de Charleston, West Virginia, contraje matrimonio con Robert.
La tía Virginia, mi única pariente, me acompañó mientras que Emmanuel y Samuel, con casi 4 años, desfilaron como pajes, portando los anillos con la gravedad infantil que solo ellos podían exhibir. 2 semanas después iniciamos una nueva etapa mudándonos a Louisville, Kentucky, donde Robert había aceptado la dirección de una farmacia más grande, una oportunidad para empezar de cero, lejos de miradas ajenas, y aspirar a una vida familiar plena. Jamás regresé a West Virginia, y a través de las cartas de la tía Virginia, me enteré de la venta de nuestras tierras, el deterioro paulatino de la casa y su posterior demolición para dar paso a una nueva construcción. Robert demostró ser un padre excepcional para Emmanuel y Samuel, y ellos, desde pequeños, lo llamaban papá sin dudarlo. Al cumplir 12 años consideré oportuno revelarles una versión simplificada de la verdad. Su padre biológico era una persona con problemas que había cometido errores y no podía hacerse cargo de ellos, y que Robert los había elegido para ser sus hijos. Un acto de amor aún más significativo que el vínculo sanguíneo. Con la asombrosa sencillez propia de los niños, asimilaron la información. ¿Entonces tenemos 2 padres?, preguntó Emmanuel. Uno que nos hizo y otro que nos crió, añadió. Asentí, aliviada por su comprensión sin dramatismos. Yo prefiero al que nos crió, sentenció Samuel, retomando sus juegos como si esa conversación crucial no hubiera sido uno de los momentos más difíciles de mi vida. En 1975 la tía Virginia, a la edad de 84 años, murió, perdiendo así el último lazo que me conectaba con mi pasado en Virginia Occidental. Con su partida, sentí que un capítulo de mi vida se cerraba definitivamente. Aquel año me enfrenté a una decisión crucial: retomar mis estudios para hacer realidad mi anhelo de convertirme en enfermera profesional. Robert, como siempre, fue mi pilar, asumiendo responsabilidades adicionales con nuestros hijos, ahora adolescentes, y colaborando en las tareas del hogar para permitirme estudiar por las noches. Finalmente, en 1978, a mis 37 años, obtuve mi título. Ese día, la alegría inundó mi ser. Con el tiempo la vida siguió su curso, nuestros hijos crecieron y se graduaron. Emmanuel se convirtió en ingeniero y Samuel, siguiendo los pasos de su padre, se hizo farmacéutico. Ambos encontraron el amor y me regalaron nietos, quienes iluminaron mi vejez. Robert y yo construimos una vida serena, basada en el respeto y la camaradería, muy distinta a la turbulencia de mi pasado matrimonial. Sin embargo, en 1993, la enfermedad me arrebató a Robert, mi compañero de vida, víctima de un cruel cáncer. El dolor fue intenso, pero diferente al que había conocido antes. Era un dolor puro, sin reproches ni culpas. Juntos vivimos plenamente, nos amamos y construimos algo verdaderamente valioso. A los 84 años, al repasar mi vida, comprendo que mi venganza fue mucho más satisfactoria de lo que jamás hubiera podido soñar. No necesité hacer nada contra George. La propia existencia se encargó de su castigo, la enfermedad que él mismo provocó con sus excesos, la soledad que le acompañó en sus últimos tiempos y el olvido que envolvió su nombre y su recuerdo. Él, que tanto anhelaba dejar un legado, inmortalizar su nombre a través de un heredero, vio cómo su nombre se extinguía con él. Sus nietos, hijos de la hija a la que despreciaba por dudar de su paternidad, llevan otro apellido y reconocen a otro hombre como padre, forjando vidas exitosas sin tener idea del mal que circulaba por las venas de George. Si la justicia existe, esta fue la suya. No la venganza violenta que tanto imaginé en mi juventud, sino el completo aniquilamiento de un hombre obsesionado con su nombre y su linaje. Soy Dorothy Wilson y esta es mi verdad. Si este mensaje te ha emocionado o conmovido, por favor, haz clic en me gusta, para que más personas puedan leerlo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo me estás leyendo, ya que cada mensaje que recibo me da la sensación de no estar sola en esta situación difícil. Y suscríbete al canal para no perderte más historias sobre mujeres que han hallado fortaleza en momentos de adversidad. Sí.